Ruedas Gómez, el fundador del Ashram Beta-Belly, un centro para la meditación y la práctica del Vasi Yoga en la Sierra de Aracena, en un parque natural bellísimo que hay en España. Ramón comenzó su búsqueda espiritual a los 16 años en México. Se formó en yoga en el primer instituto de yoga que se creó en la Ciudad de México, en el DF. Y allí conoció a su maestro, Juan Víctor Mejías, que le encomendó la tarea de venir a España a fundar centros de yoga. Y eso fue lo que hizo Ramón. Vino aquí a España, fundó varios centros, hasta que en 1993 creó El Molino, un espacio para el crecimiento espiritual. Aquí ha trabajado desde distintos enfoques, como la respiración holotrópica de Groth. Ha trabajado también con el Renacimiento, con Leonard Orr, desde enfoques como el chamanismo, el budismo, el yoga tantra. Pero el alma del amor siempre ha estado en el yoga, en concreto desde 1999 en el Vasi Yoga, que es una tradición milenaria que nos transmiten los Siddha Yogis. Y eso es lo que hacen aquí, en el Ashram Beta-Belly, el estudio y la práctica de esta tradición milenaria. Buenos días, Ramón. Buenos días. Cuéntanos, ¿quiénes son estos Siddha Yogis de los que estamos hablando? Bueno, los Siddha Yogis son una tradición de maestros desde que se remonta a miles de años atrás, y esta tradición surge en el sur de la India, en la zona conocida como Tamil Nadu. Los Siddhas son los maestros de yoga, son los fundadores del yoga y son como consecuencia los más antiguos. Desgraciadamente no se conoce mucho de ellos porque todas sus obras, sus escritos, fueron realizados en la lengua original de ahí, del Tamil Nadu, que es el tamil. Entonces el tamil no se ha empezado a traducir hasta relativamente hace muy poquitos años, 20, 25 años, y por eso sus obras no son conocidas. Entonces, por otro lado, nuestro objetivo es que esto se pueda difundir, porque creemos que su conocimiento, su desarrollo interior, su desarrollo espiritual que ellos realizaron es muy importante para la sociedad de todos los tiempos, no solamente la contemporánea. Ellos desarrollaron un conocimiento muy profundo acerca de la naturaleza del ser humano y lo hicieron bajo el amparo de lo que es conocido como el yoga. ¿Y por qué se decidieron por el Vasi Yoga? ¿Qué es el Vasi Yoga? El Vasi Yoga, la palabra Vasi viene del tamil. Vasi significa respiración, porque ellos encontraron que a través de una serie de técnicas de respiración, combinada con las posturas, combinada con los mantras, combinada con la meditación y la visualización, podían desarrollar, podían encontrar o conectar con esa parte profunda del ser humano que es a lo que ellos se dedicaron durante miles de años y nos dieron ese legado. Entonces eligieron el Vasi Yoga pues porque es la vía, es el camino directo, ellos le llaman el camino probado, porque además los siddhas son un grupo de muchas personas y prácticamente todos ellos escribieron, y por eso tenemos el conocimiento, digamos, directo de ellos, de sus experiencias, de sus vivencias, todo el soporte filosófico de este conocimiento que finalmente se estructura como una enorme tradición muy profunda, muy completa, muy poderosa, y creemos que es algo muy importante para los seres humanos. Y además ellos en sus textos lo dejan como un legado hacia la humanidad. Y entonces, esa podría ser una de las diferencias con otras formas de yoga, todo el respaldo que tiene detrás de la sabiduría. Bueno, en principio sí, mantener una tradición viva es algo muy valioso para los seres humanos, porque es estar como retroalimentando continuamente una corriente de conocimiento, de sabiduría, y que en este caso va dirigida específicamente a la naturaleza humana. Por eso decimos que es una tradición viva, que se ha mantenido a lo largo de miles de años, no se ha deformado, cosa que sucede generalmente con todas las formas de conocimiento y tradiciones. Y entonces eligen el Vasi Yoga precisamente porque ahí están las técnicas, ahí está el conocimiento que te lleva a tu propia realización como ser humano. Entonces es algo que en todas las tradiciones se ha buscado, cómo lograr ese conocimiento
profundo, completo, que por cierto ellos denominaron como Shiva, como conciencia cósmica, como el todo, como el absoluto. Shiva, claro, no es un dios para los siddhas, no es una deidad, sino es esa conciencia que mora en todos los seres humanos y que hay que activarla a través de estas técnicas que ahora podré luego ir explicando. ¿En qué consiste la práctica? Cuéntanos para alguien ajeno cómo. Bueno, la práctica consiste en una serie de técnicas de pranayamas o respiraciones de los mantras originales que ellos lograron conectar. El mantra, debo decir, el mantra original no es una palabra inventada, son sonidos que se generan en la naturaleza humana y que también están en toda la creación. El conectar con esos sonidos se llama, bueno, ellos le llamaron pranava, o también se llama el sonido nada. La palabra nada es en sánscrito, no es en español, y significa el sonido primordial, el primer sonido que surge en la creación. Y eso está en nuestra naturaleza. Cuando nosotros logramos conectar con él, entramos en estados de conciencia muy elevados, muy profundos. Entonces, las técnicas están basadas en el pranayama, en el mantra, en las posturas, en la meditación y en una actitud. También la actitud es muy importante, la actitud de entrega a sí mismo, ¿no? Esto quizá había que matizar un poquito más, porque la entrega, ellos hablan de la entrega a tu propio Shiva, a tu propio ser que mora en tu interior y que simplemente hay que activarlo como el propio Kundalini, que si no se activa la Kundalini, no se activan esos distintos niveles de conciencia que están representados por los distintos chakras, que son 7 fundamentales y que están a lo largo de nuestra columna vertebral, empezando desde la zona del coxis hasta la zona en la cabeza, en el último chakra que se llama Sahasrara. Ramón, tú nos has contado que el objetivo de tu búsqueda espiritual es lograr el Samadhi o el Jiva Mukti. Cuéntanos, ¿esto qué es? Sí, el Samadhi, el yoga está basado en 8 pasos. El último paso es precisamente el estado de Samadhi. La palabra Samadhi deriva de 2 raíces sánscritas, Sam, con, y Adi, el ser primordial. Y la palabra yoga, pues es unión, significa unión. Entonces la unión, la vuelta, el retorno a nuestro ser primordial. Ese es estar en un estado de Samadhi. El Jiva Mukti es una expresión de los Siddha Yogis. Jiva es también el ser, Mukti es la liberación, la iluminación, el Samadhi. Pero ellos enfatizaban mucho que esta liberación hay que realizarla cuando estás tú vivo, en tu propio cuerpo. Porque hay también la idea de que esto se puede lograr cuando la persona muere. Pero para ellos era muy importante, ellos dicen que esto hay que realizarlo con todo el potencial que tiene nuestra naturaleza humana y que simplemente hay que activarla. Entonces el Jiva Mukti es la persona que se ilumina en la vida, puede seguir viviendo, puede estar transmitiendo enseñanzas en el mundo como una persona normal, pero la diferencia es que él ya está iluminado, está en niveles de conciencia muy elevados, y entonces puede enseñar verdaderamente la realidad, la esencia de lo que es la naturaleza humana. ¿Y el Vasi Yoga es un camino para lograr esto? Y el Vasi Yoga es una estructura que hemos configurado muy recientemente, basada en toda esta tradición, y que también está basada en 8 pasos. O sea, en una práctica que dura 1 hora y media, al final de esta práctica se supone que podemos entrar en esos estados profundos de conciencia que se han trabajado en la experiencia, en la práctica, y que en los últimos pasos ya de esta práctica, poco a poco nuestra conciencia se va haciendo más pura, más profunda, y podemos tener acceso a esa realidad que los siddhas hablaban y que también se conoce como la no dualidad. Ellos hablaban de 2 planos de la conciencia en niveles muy generales. El primer plano es todo el mundo fenoménico, todo lo que podemos explorar, experimentar con nuestra conciencia, con distintas experiencias, inclusive en estados acrecentados de la conciencia, como trabaja la respiración holotrópica y el renacimiento. Pero ellos fueron un paso más allá, que es el otro estadio, que es la no dualidad, donde ya
no hay sujeto que está experimentando ni nada que experimentar, sino hay una unificación del sujeto, de la persona que medita en aquello. Y hay lo que se llama la fusión cósmica, y por eso se llama, o el abrazo cósmico, que se realiza en el último chakra, que también hay que despertar los chakras a través de esta energía kundalini. Para los siddhas era muy importante saber que todo el potencial está en la naturaleza humana, que no hay nada afuera. Y esos potenciales simplemente había que despertarlos, activarlos. Y para ello es el Vasi Yoga. Pero Ramón, esto que dices a mí me parece un poco... Son términos elevados. ¿El Vasi Yoga lo puede hacer cualquiera o hace falta tener conocimientos de yoga? ¿Para quién está recomendado? Bueno, el Vasi Yoga está recomendado para aquellas personas que realmente tienen una búsqueda seria de sí mismos. Es decir, el Vasi Yoga no es solo para estar bien como lo realiza en general el yoga clásico normal, sino el Vasi Yoga ya es como para un buscador serio que se plantea realmente qué hace en su vida, qué es lo que es como ser humano, qué potenciales tiene, qué cualidades tiene, cómo desarrollar todo eso, porque en el ámbito por ejemplo, de la psicología, pues todavía se ha quedado como a niveles muy superficiales comparado con este sistema de miles de años que desarrollaron los Siddha Yogis, ¿no? Entonces, pero sin embargo todo el mundo puede empezar a practicar el Vasi Yoga. Debo también de decir una cosa que me parece muy importante. El Vasi Yoga es un sistema que va depurando la naturaleza humana desde los planos más sutiles hasta los planos un poquito más, burdos de nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, en el Vasi Yoga se va dando un proceso de transformación de una forma armoniosa y progresiva. No se dan grandes saltos, sí, grandes cambios, no tiene aspectos traumáticos para la persona, sino que es como un proceso natural, progresivo, sistemático, pero armonioso. ¿Y se puede hacer solo o es importante hacerlo en grupo? ¿Es necesario un maestro? Bueno, es necesario un maestro, lógicamente, que enseñe todo esto. Hay técnicas que tienen su matiz y depende de ese matiz, que es lo que da con la clave de la experiencia, de cómo acceder a estados de conciencia del ser humano, porque aquí ya realmente de lo que se trata es cada vez de alcanzar mayores niveles de conciencia. Y para ello es necesario un guía experimentado que te pueda decir en la experiencia que estás y cómo esa experiencia está ubicada en un contexto, en un todo, y por eso se llama un camino, que es un camino a seguir. Y en ese camino te vas a encontrar lo que todo el mundo se ha encontrado, porque es el camino que desemboca en lo que llamaban los siddhas la última realidad, o el más allá del más allá. El camino probado, ¿no? El camino probado, exactamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque los siddhas también hablaban de que cada ser humano tiene su realidad, de acuerdo a cada persona, su contexto, su conocimiento, su formación, pero ellos hablan que sí existe una única realidad que es común y que eso se adquiere en ese plano de Sahasrara, donde ya digámoslo así, se desconecta de la dualidad y entras en la conciencia pura. ¿Y es importante el lugar también donde uno practique? Sí, los lugares son importantes porque se requieren lugares que estén más en conexión con la naturaleza, que tengan, si es posible, ciertas energías vibracionales, telúricas del lugar que ayuden a la armonización, a la estabilización del ser humano. Eso es muy importante. Vivimos en una sociedad demasiado estresada. Y para lograr estos estadios de la conciencia, la persona tiene que estar con una paz más profunda, en un contexto que le ayude, que le sume, no que le reste. Y entonces es necesario lugares como, por ejemplo, aquí, Betabeli, pues que es un espacio con la montaña, con la naturaleza, con árboles centenarios, con grandes rocas que mantienen esa energía y ayudan, ya el contexto natural ayudan a que la persona pueda dar esos pasos de una manera más fácil. Se trata también de que los siddhas desde los primeros tiempos se preocuparon mucho
de que el método, el sistema que ellos desarrollaron se fuera cada vez como haciendo más asequible y más fácil a la vez. Ellos no eran ocultistas, por lo tanto no tenían nada que ocultar, sino lo que pretendían era desarrollar un método eficaz, un método directo para el desarrollo del ser humano. Bueno, pues en un próximo bloque, en la siguiente entrevista, os contaremos más cosas sobre los Siddha Yogis, sobre por qué ellos decidieron compartir este conocimiento tan importante, por qué querían compartir la felicidad, que las demás personas fueran felices, su búsqueda de la inmortalidad, para qué. Y bueno, los proyectos de Ramón de difusión del Vasi Yoga nos lo vamos a contar en el siguiente bloque. Gracias. Gracias.